Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para alabar y glorificar el nombre de Dios y oír su gloriosa palabra. Es de grande bendición poder estar con ese propósito aquí congregados y de esa manera poder recibir la palabra de Dios. Tenía algún anuncio, pero vamos a omitirlo. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 3, y ahí leeremos la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Apacentando Moisés, capítulo 3 del Éxodo, verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de los egipcios, de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Pueden sentarse. Para esta mañana el tema que tendremos será un tema completamente sencillo, pero que trataremos que Dios nos permita ver todo lo que necesitemos ver en esta mañana para así recibir el beneficio del plan de Dios para esta hora. El tema para esta mañana será el pastor profeta.
Ese será el tema de esta mañana, el pastor, profeta, y esperamos que Dios hable a nuestros corazones. Podemos ver a través de la historia bíblica que leímos en esta mañana, una porción de ella, podemos ver que Moisés, en el tiempo del llamado de Dios para la liberación del pueblo de Israel, Moisés era un pastor. Pero además de ser pastor, por determinación divina, él era también profeta. Y no cualquier clase de profeta, sino el profeta señalado por Dios para la liberación de Israel, en el tiempo ordenado por Dios para Dios efectuar esa liberación. Él era el profeta que Dios usaría para Dios cumplir la promesa que Él le hizo a Abraham. Y Dios se le identificó a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios luego identifica el motivo de su aparición a Moisés. Cuando Dios se le aparece, cuando Dios se le manifiesta a un profeta que Él ha predestinado para ese tiempo, para ese dato, para esa dispensación, Dios se le manifiesta, Dios se le revela para darle a conocer su plan para ese tiempo, para darle a conocer la palabra que está prometida para ese tiempo y la manera en que Dios la ha de cumplir, la manera en que Dios ha de usar a ese instrumento. Podemos ver que Dios se le identifica a Moisés y luego le dice el propósito de su aparición en esa zarza ardiendo, en ese arbusto que ardía. Vemos que Dios le dice: ha llegado el tiempo de la liberación de Israel. Dios le revela que el tiempo ha llegado para la liberación. Y también Dios le da a conocer a su profeta que Él ha visto la aflicción de su pueblo. Podemos entonces darnos cuenta que a Dios no se le escapa nada. Podemos ver entonces que Dios ve la aflicción de su pueblo. Cuando ninguna persona acá terrenal pueda ver la aflicción de los hijos de Dios, Dios la está viendo. Y cuando llega el tiempo para Dios cumplir lo que Él ha prometido a su pueblo con relación a la liberación de su pueblo, para poder ser sacados de la esclavitud y ser sacados del sufrimiento en que se encuentran, Dios entonces se mueve a la escena en ese tiempo, se manifiesta y da a conocer todo lo que no era conocido, pero que estaba prometido en la palabra. Sabemos que el tiempo en que Dios se manifiesta para cumplir lo que Él ha prometido es el tiempo en que Él dijo que lo cumpliría. Si Él dijo que sería al final, pues sería entonces al final del tiempo en que Él aparecería para cumplir esa promesa. Y para ese tiempo es necesario que el pueblo de Dios esté clamando a Dios por lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Y es necesario también que el pueblo de Dios
sepa que para Dios cumplir lo que Él ha prometido, siempre necesitará un velo de carne humana, un hombre a través del cual Él manifestarse y cumplir su promesa. Pero será Dios el que estará manifestándose y cumpliendo su promesa. Pero Él siempre necesitará un hombre para hacerlo. Él no necesitará una organización religiosa. Él no necesitará una secta religiosa. Él no necesitará una denominación religiosa. Él no necesitará ninguna religión para él cumplir lo que Él ha prometido. Tampoco necesitará un ejército terrenal, ni tampoco necesitará un gobierno terrenal para Él cumplir lo que Él ha prometido. Él lo único que necesitará y usará será un hombre, como siempre lo ha hecho, para Él cumplir a través de ese hombre lo que Él ha prometido a través de su palabra. Y cuando ese hombre aparece en la tierra, Dios sabe cuál es ese hombre. Dios lo envía, y aunque más nadie sepa cuál es ese hombre, Dios lo conoce, porque Dios es el que lo va a usar, y Dios es el que lo ha predestinado para ese propósito en su plan. Por lo tanto, de uno de los profetas, Dios dijo: desde el vientre de tu madre te escogí. Desde el vientre de su madre estaba ya ungido como profeta. Había sido escogido y predestinado. Por lo tanto, podemos ver las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra, y podemos ver cómo en cada edad y en cada dispensación Él la ha estado cumpliendo. Por lo tanto, estamos seguros en este tiempo que las promesas que Él ha hecho para este tiempo en que vivimos, para el fin de los tiempos, sabemos que Él las cumplirá. Y sabemos entonces que tenemos que vigilar por el cumplimiento de lo que Él prometió. Y tenemos también que estar conscientes que el pueblo de Dios tiene que clamar por lo que Dios ha prometido para que Dios lo cumpla. Podemos ver el pueblo de Israel allá en Egipto. Estuvieron viviendo por un sinnúmero de años, por unos 4 siglos, 400 años, como Dios le dijo a Abraham, que su simiente estaría cautiva por 400 años en tierra extraña. Podemos ver que el pueblo de Israel tenía que estar clamando para ese tiempo final, para ese tiempo de los 400 años, tenía que estar clamando a Dios y gimiendo y deseando con hambre espiritual que Dios cumpliese esa promesa que le había hecho a Abraham. El pueblo tenía que estar clamando por su liberación. El pueblo tenía que estar clamando porque Dios descendiese con mano fuerte, manifiesta a través de un hombre, y los libertase. Tenían que estar deseando el cumplimiento de esa promesa. Para ese tiempo de los 400 años ya cumplidos, por allí estaba un hombre llamado Moisés, el cual había nacido a una familia hebrea y luego había sido criado en la casa de Faraón. Y ese era el hombre de Dios. Ese era el profeta de Dios, para Dios llevar a cabo a través de él la liberación con mano poderosa que Él le había prometido a Abraham. Estando allí,
Moisés entendió que él era el hombre. Moisés entendió que el tiempo también había llegado. Y Moisés trató de efectuar esa liberación. Pero el pueblo no le conoció. El pueblo no se dio cuenta que ese era el hombre, y al no darse cuenta lo rechazó. Y al rechazarlo, vemos que hubo un motivo por el cual el pueblo hebreo, algunos hebreos, quisieron entregarlo en las manos de Faraón para que fuese sentenciado a muerte por la justicia de Faraón, por la corte de Faraón. Y así, lo que Moisés deseaba efectuar a favor del pueblo de Israel no pudiese ser efectuado. Moisés huyó a Madián, huyó al desierto, y allá, teniendo 40 años, encontramos que allá comenzó una nueva vida. Dios le llevó, Dios estuvo con él, porque no importa a dónde se encuentre un profeta de Dios, no importa a dónde se esconda un profeta de Dios, no importa a dónde huya un profeta de Dios, Dios estará siempre con él. Y el propósito para el cual Dios lo ha enviado a esta tierra, Dios lo llevará a cabo, Dios lo usará. Aunque tenga que pasar por pruebas, aunque tenga que sufrir y ser preparado de una manera especial a través de pruebas y sufrimientos, con todo y eso, Dios estará con él. Y Dios estará preparando su carácter, y Dios estará preparando su forma de predicar, Dios estará preparando su forma de ser en ese profeta que él va a usar, de tal manera que luego que Dios ha terminado esa labor, y luego que Dios lo usa y todo termina, entonces que ese profeta puede mirar hacia atrás y ver que todo obró para bien. Podemos ver a Moisés ya en la tierra de Madián cambiando de trabajo. Él allá quiso llevar a cabo el trabajo de pastor del pueblo de Israel, pero le rechazaron como pastor, le rechazaron como su profeta, como el libertador, el cual estaba prometido en la Escritura. Y luego entonces lo llevó Dios a el desierto allá para entrenarlo con ovejas que representaban al pueblo de Israel. Porque ovejas literales representan ovejas espirituales. Allá estando como pastor de ovejas y casado ya y teniendo 2 hijos, encontramos que en uno de esos momentos grandes en la historia de este pastor de ovejas, encontramos que tuvo la experiencia más grande que haya tenido un pastor de ovejas. Tuvo la experiencia de que en su labor como pastor se encontró con una luz mística que estaba en la cima de una montaña colocada sobre un arbusto, sobre un árbol, y él fue para ver esa gran visión que estaba viendo, que no se consumía, no se quemaba el árbol, y la luz allí, encendido el fuego, y no se quemaba el árbol. Por lo tanto, eso llamó la atención de este sencillo pastor de ovejas. Pero este no era un pastor de ovejas corriente, porque además de ser pastor de ovejas, era un profeta. Y un profeta, aunque esté trabajando en el trabajo más sencillo, lo cual era una abominación para los egipcios, como nos dice la Escritura, estando en el trabajo más abominable para el pueblo egipcio gentil, para el pueblo gentil allá de Egipto, encontramos que con todo eso,
el ministerio que Dios había colocado en este hombre estaba en él. Y Dios despertaría ese ministerio que estaba en ese hombre, Dios lo despertaría en el momento preciso en que él fuese a usar ese ministerio. Podemos ver entonces que un ministerio puede estar en un hombre y ese hombre no usarlo hasta que llega el tiempo en que Dios ha de usar ese ministerio que ha colocado en ese hombre. Encontramos que Dios vigilaba por la vida de ese hombre donde él había colocado ese ministerio. Luego, él deja sus ovejas, sube al monte, y en el monte, entonces, dice la Escritura, que Dios vio que Moisés venía para ver, y Dios le habló, el ángel del Señor le habló desde el fuego, desde la columna de luz que estaba en esa zarza. Y cuando le habló, entonces Moisés supo que lo que él estaba viendo era algo celestial, algo divino. Y nos dice la Escritura que Moisés temió, tuvo temor, un temor reverencial. Después de 40 años de él haber dejado a su pueblo allá en Egipto, ahora nuevamente está marcando una nueva etapa en la vida de Moisés. Está allí comenzando una nueva etapa para este pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, pero es el pastor profeta, como tenemos en esta mañana como tema para el mensaje, el pastor profeta. Y se acercó el pastor profeta allí y Dios le habló. Dios le habló porque era profeta. Y la palabra viene a los profetas. Y se acercó el pastor profeta allí y Dios le habló. Dios le habló porque era profeta. Y la palabra viene a los profetas. La palabra de Dios para ser cumplida en el tiempo ordenado por Dios viene a el profeta que Dios tenga para ese tiempo. No puede venir la otra sino al profeta que Dios tenga para ese tiempo. No importa que no esté ejerciendo como profeta, sino como pastor, o como lo que esté ejerciendo. Pero cuando llega el momento de la palabra venir, entonces el ministerio que estaba oculto de profeta comienza a funcionar, y entonces la palabra comienza a venir, y de ahí, de ese lugar a donde viene la palabra, de ahí entonces hablar esa palabra al pueblo en el idioma y en la forma de hablar de los seres humanos, y el pueblo entonces recibe de parte de Dios la palabra prometida para ese tiempo. Y es entonces dado a conocer al pueblo de Dios el plan de Dios para ese tiempo. La palabra de Dios prometida para ese tiempo. Y es mostrado entonces el cumplimiento de Dios en su palabra para ese tiempo. Es mostrado entonces todo lo correspondiente para ese tiempo. Y eso ocasiona ¿qué? Eso ocasiona un movimiento espiritual. Eso ocasiona una revolución espiritual para beneficio del pueblo de Dios, para beneficio de aquellos que están esperando el cumplimiento de estas promesas que Dios ha hecho para ese tiempo. Siempre
tenemos que examinar las promesas de Dios y el tiempo para el cual se cumplen esas promesas. Para este tiempo en que nosotros vivimos tenemos grandes promesas. Y para poder entender las promesas para este tiempo y el cumplimiento de ellas, tenemos que examinar los tiempos pasados y el cumplimiento de las promesas de Dios para los tiempos pasados. Y al examinarlo, podemos darnos cuenta que Dios tiene un programa y que Dios tiene un orden y que Dios no se sale de su orden. Como Él actuó la primera vez, Él actuó la segunda y Él actúa también la tercera vez, porque Dios tiene un orden. Él ha dicho, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, toda cosa que Dios ha prometido en su palabra, que Él ha de hacer en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, Él lo revela a sus siervos los profetas. Por lo tanto, para el tiempo en que Dios ha de cumplir lo que Él ha prometido, entonces Dios envía un profeta y a través de ese profeta y a ese profeta le revela su obra para ese tiempo, le revela cómo trabajar y lo usa en ese trabajo y le da a conocer a través de ese instrumento al pueblo, le da a conocer ¿qué? Le da a conocer su obra. Y entonces el pueblo conoce la obra de Dios para ese tiempo en que está viviendo. Todos los hijos de Dios desean trabajar en la obra de Dios para el tiempo en que están viviendo. Todos los hijos de Dios desean estar en la obra de Dios de ese tiempo. Todos los hijos de Dios desean estar donde Dios está actuando en ese tiempo. Por lo tanto, todo eso les dado a conocer al pueblo de Dios conforme al orden que Dios ha establecido. Porque Dios no puede hacer nada si no revela su secreto a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, cada vez que Dios tenga para hacer algo, habrá entonces un profeta sobre la tierra, al cual Dios le da a conocer lo que Él ha de hacer y lo que Él esté haciendo, para que entonces el pueblo se entere de lo que Dios está haciendo en ese tiempo. En el trabajo que estaba llevando a cabo, un hombre que cuidaba de las ovejas de su suegro, pero que era un profeta. Era un hombre que tenía las dos conciencias juntas. Era un hombre que Dios tenía en esta tierra para llevar a cabo una labor muy importante, la cual Dios había anunciado que habría de llevar a cabo a favor de su pueblo Israel. Y podemos ver la manera maravillosa en que Dios usó a este pastor profeta. Dios lo entrenó de esa manera porque Él lo usaría como pastor de las ovejas de Israel, como pastor del pueblo de Israel, llevándolo al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Encontramos que este fue el plan de Dios con Moisés. Y podemos ver cómo a través de todo el desierto Dios utilizó este instrumento para suplirle todas las necesidades
que este pueblo tenía durante todo ese éxodo. Podemos ver la manera poderosa en que Moisés, ungido por Dios para ese trabajo, pastoreó a Israel. Podemos ver también que vieron en su mayoría las ovejas, pues fueron ovejas desobedientes, fueron ovejas que no se sujetaron todo el tiempo a la voz de su pastor. Y encontramos que eso les ocasionó grandes consecuencias, tales que Dios dijo que de los que salieron de Egipto con este pastor profeta no entrarían a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, los cuales se mantuvieron firmes al lado del pastor profeta. Así es que podemos ver que Moisés, en medio del pueblo de Israel, Moisés llevaba a cabo un trabajo de profeta, pastor, o de pastor, profeta. Él llevó a cabo ese trabajo muy bien y podemos ver cómo Dios estuvo a su lado, y la Escritura nos dice que en medio del pueblo de Israel no había uno más manso que Moisés. Así es que un pastor aprende a bregar con las ovejas. Dios lo entrenó por 40 años, imagínense, 40 años siendo entrenado para estar 40 años más pastoreando ovejas humanas. Pastoreó primero ovejas literales para después pastorear ovejas espirituales. Bueno, encontramos que dejó las ovejas de Jetro para subir a la montaña. Y allí entonces comenzaba una nueva etapa. Luego dejó las ovejas espirituales y subió a la montaña y desapareció. Luego, cuando regresa al ministerio de Moisés por segunda vez, aparece nuevamente en la cima de la montaña, allá en el monte de la transfiguración, mostrando que allí él desapareció en la cima, allá de la montaña, y ahí mismo nuevamente aparece en la cima del monte de Sión, nuevamente ministrando la palabra, el ministerio de Moisés. Podemos ver entonces que continúa siendo ¿qué? El pastor profeta. Ahora pasemos a los días de Jesús. Encontramos que Jesús, él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él se identificó como pastor de ovejas, aunque él era carpintero o ebanista, pero espiritualmente él era pastor de ovejas espirituales. Y él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y él comparó, tipificó a sus seguidores con ovejas. Siempre la enseñanza de la palabra de Dios es simple y es mostrada en forma de tipos y figuras. Ese es el uso de las parábolas, para enseñar las cosas grandes y profundas y misteriosas de Dios, enseñarlas de una manera tan simple que todos los hijos de Dios puedan entender.
Si se nos enseñase el plan de Dios, la revelación de Dios para el día en que vivimos, si se nos enseñase en términos allá científicos, y con álgebra literal, y con geometría y química y ciencia, y todas estas cosas en lo literal, imagínense, tendríamos que ir a la universidad, y después de la universidad tener una especialidad en ciencia, una especialidad por acá en matemáticas y una especialidad en química, para poder entender entonces el plan de Dios. Pero, más bien, fíjense, la química y la álgebra de Dios y la ciencia de Dios está aquí. Por lo tanto, podemos entonces, fíjense, podemos estar bregando con álgebra espiritual, y esa álgebra espiritual está representada por la álgebra literal allá, pero la álgebra literal, esa muestra cosas acá terrenales y ayuda para las cosas terrenales, pero la álgebra espiritual tiene que ver para las cosas espirituales de Dios. Y fíjate, en álgebra y en geometría y esta clase de matemáticas, usted encuentra que no solamente hay números, sino que hay letras también. No solamente se usan números, sino que se usan letras acompañando números y así por el estilo. Usted, si no conoce esa álgebra y geometría y esas cosas, usted puede ver un montón de números y letras y usted dice, bueno, ¿y cómo voy a sumar o a restarlo, a multiplicar esto? Bueno, ya para eso hay que haber pasado a un grado más alto, haber subido a un grado más alto, haber llegado a una etapa más alta, porque normalmente el álgebra y la geometría y estas cosas, pues lo enseñan de segundo año en adelante. En noveno grado casi nunca enseñan álgebra y geometría y estas cosas, a menos que no haya alguien que le interese y se ponga a estudiarla por su cuenta o que consiga a alguien que se las enseñe aparte, pero lo que se enseña es hasta matemática nada más, sin entrar en geometría y sin entrar en álgebra y sin entrar en química y estas cosas. Pero ya cuando se sube, vamos a ver si podemos hacer una buena explicación de esto. Están los estudiantes que estudian de primer grado hasta sexto grado, ya esa es una etapa, esa es escuela elemental, ¿verdad? Luego hay otra que es del séptimo grado hasta el noveno grado, que es escuela intermedia, ya es una segunda etapa. Pero luego se entra a una tercera etapa, en lo cual es de segundo año a cuarto año. Y cuando se está en la tercera etapa, entonces se entra a bregar con álgebra, con geometría, con química y con todas estas cosas. Y todo eso está en esa tercera etapa, que tiene unos 3 años. Y después, en esa tercera etapa, puede seguir adelante ir a la universidad y tener los años de escuela de universidad que quiera, que desee estudiar y seguir adelante y especializarse en cualquier profesión que desee. Puede entonces tomar otros años más para cierta profesión que él anhelaba tener cuando estaba en la escuela elemental. Pero tenía que pasar por esas etapas, y cuando ha llegado a esta tercera etapa es entonces que está a la mano de él poder entonces caminar hacia adelante para lograr el plan y propósito que había en su corazón. Bueno, nosotros tenemos que entender que también en lo espiritual hay diferentes etapas, y que la etapa en donde el álgebra espiritual
y la geometría y la química espiritual y todas estas cosas se llevan a cabo y que uno las aprende es en esa tercera etapa. La tercera etapa es la etapa donde todo eso nos es enseñado. Nos ha sido enseñado que la tercera etapa es los truenos. Los truenos están en la tercera etapa. Nos es enseñado que es ahí el tiempo donde ese grupo que puede colocar bien la palabra de Dios podrá cortar, partir y hacer lo que desee y nada le será imposible. Ya no estará bregando con matemáticas, sino que estará bregando ya con una matemática más avanzada que es una álgebra espiritual. Y ahí podrá sumar, restar y multiplicar. Y alguien cuando en lo literal está sumando, restando o multiplicando álgebra, la gente que no conoce álgebra, pues pueden mirar, fíjese, una de las cosas y de la manera en que el álgebra se practica es hacia el lado. O sea que usted no ve nunca o casi nunca sumando, restando o multiplicando hacia abajo, sino hacia el lado. Y usted pues puede mirar y después los resultados los ve. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser este resultado? ¿Cómo puede ser posible este resultado con estos números acá? Lo que pasa es que ya se está en una ciencia más alta, en una matemática más alta, y ya eso no es aritmética, sino que ya eso es álgebra. Y usted puede entonces poder colocar por ahí Apocalipsis 10 más Apocalipsis 11 y el resultado es la segunda venida del Señor. Y usted dice, ¿cómo la gente hoy en día podrán tener el resultado de la segunda venida del Señor? Y para lograr ese resultado hay que saber sumar o saber usar el álgebra. Entonces hay que buscar las escrituras que están aquí, sumar esta escritura o multiplicar esta escritura por esta otra y le da el resultado que desean obtener. Igual que toman Apocalipsis 11 y aparentemente ahí hay dos cosas, pero se usa la álgebra espiritual y cuando se usa la álgebra espiritual el resultado es uno. Entonces podemos ver esas cosas y al ver esas cosas ya no estamos ni en aritmética ni en la matemática esta de números nada más que se usa en la primera o segunda etapa de los estudios de una persona, sino que se está en una tercera etapa en donde se entra a bregar con las escrituras prometidas para ser cumplidas en este tiempo en que nosotros vivimos. Vamos a usar el álgebra ya en el tiempo de Moisés. Bueno, la promesa era que Dios libertaría con mano fuerte al pueblo de Israel de medio de Egipto, en donde habían sido cautivados, y los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Pero para obtener ese resultado había que usar el álgebra de Dios
Y al usar el álgebra de Dios, entonces Dios, que era el que habría de libertar a Israel, de hacer hasta que el pueblo de Israel no pudiese obtener, o sea, el resultado correcto para la liberación de ellos ser efectuada, ellos nunca serían libertados. Pero cuando el pueblo de Israel pudo obtener el resultado del álgebra de Dios, entonces pudo ver a Dios en Moisés. Y eso era el libertador. Se pudo ver el libertador. El resultado era el libertador. Por lo tanto, ese es el álgebra de Dios. Y el álgebra de Dios. Y el álgebra de Dios, entonces hay que tomar los números y la letra de la palabra y juntarlos y obtener el resultado del tiempo en que nosotros vivimos. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y ahí podemos ver entonces al pastor profeta, porque cuando el Mesías apareciese sería un profeta. Y también era un pastor. Moisés era un pastor profeta, Jesús era un pastor profeta, y en su venida, en su segunda venida, él será también un pastor profeta. Ahora podemos ver que Moisés fue el pastor profeta de Israel. Él los pastoreó espiritualmente y él les trajo la palabra de Dios, porque a él vino la palabra de Dios para aquel tiempo, para aquella primera dispensación, porque él era un pastor profeta. Siendo un pastor profeta, la palabra para esa primera dispensación vino a ese pastor profeta, para ese pastor profeta, con esa palabra alimentar las ovejas espirituales de ese tiempo. Encontramos que una cosa es una edad y otra cosa es una dispensación. La palabra para cada dispensación viene al pastor profeta de esa dispensación. Y Dios está en ese pastor profeta, Dios pastoreando a ese pueblo de esa dispensación. Jesús fue el pastor profeta de la segunda dispensación, y él estaba en lo correcto cuando él dijo que él era el pastor de las ovejas. Él tenía la palabra para esa segunda dispensación. Él era el mensajero de esa segunda dispensación, y a él era que venía la palabra, porque él era la palabra para esa segunda dispensación. Por lo tanto, él, teniendo la palabra correspondiente para la segunda dispensación, entonces él podría decir lo que dijo sin temor a estar equivocado. Él podía hablar de la manera que estaba hablando y no ser un orgullo, o no ser orgulloso al decir esas cosas, no ser un jactancioso, sino ser uno que estaba diciendo la verdad para ese tiempo. Ahora, si él no hubiera sido el verdadero pastor profeta, entonces él era un jactancioso, él estaba orgullosamente hablando algo que no era cierto, pero siendo él el pastor profeta, entonces no importaba lo que las demás pudiesen decir de él estaba en lo correcto. Cuando hay que decir la verdad para el tiempo en que se vive, no importa lo que las demás gente puedan decir,
Eso no es lo importante es lo que está prometido para ese tiempo, y que el que lo tenga que hablar, que lo hable sin miedo. Porque está escrito que las ovejas de esa dispensación escucharán la voz de ese pastor, profeta enviado para esa dispensación. Por lo tanto, conociendo estas cosas, entonces, ningún pastor profeta enviado para una dispensación no tiene que tener temor, no tiene que tener miedo del qué dirán, o si escucharán o no escucharán, porque está escrito que las ovejas de esa dispensación escucharán la voz de ese pastor profeta. Podemos notar que cuando Jesús terminó de hablar esas palabras y de identificarse como el pastor profeta de las ovejas de ese tiempo, dice la Escritura en el verso 19, dice, capítulo 10, verso 19 del Evangelio según San Juan, dice: volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: demonios tiene, y está fuera de sí, está loco. ¿Por qué le oís? Pero otros decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Así es que había disensión y la opinión pública estaba dividida, unos a favor y otros en contra. Solamente al decir esas palabras que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Así es que, fíjese, el pastor profeta, por la palabra que habla, trae o ocasiona que haya disensión en medio de aquellos que no lo reciben. Y entonces se oponen a ese pastor profeta, porque no están de acuerdo con él, no creen que sea de esa manera, y entonces dicen: tiene demonio, está fuera de sí, está loco. Pero esas personas que piensan de esa manera son personas que se han quedado en la dispensación pasada, y al quedarse en la dispensación pasada, entonces tratan de juzgar a ese pastor profeta, y al mensaje de ese pastor profeta tratan de juzgarlo con el mensaje de una dispensación que ya pasó. Y el mensaje no es el mensaje de una dispensación que ya pasó, sino de una dispensación que está comenzando, de la cual la gente no sabía nada, y que le toca al pastor profeta traer esa palabra para esa nueva dispensación, y esa palabra la tiene que recibir de Dios, y Dios entonces está en él, y ese hombre está ungido para poder traer esa palabra y para poder comenzar esa nueva dispensación y establecer al pueblo en esa nueva dispensación. Y siempre que hay un cambio de dispensación, hay problemas. Los de la dispensación que ya ha terminado se rebelan en contra del pastor profeta de la nueva dispensación y atacan el mensaje de esa nueva dispensación y lo tildan de un mensaje hereje y de un mensaje que los que lo siguen son locos.
Pero lo loco de Dios es más sabio que lo sabio del mundo. Y lo que el mundo llama herejía, para Dios es su sabiduría. Así es que eso ha pasado en todos los cambios de dispensaciones y también en todos los cambios de edades también ha sucedido, pero en los cambios de edades no ha sido tan fuerte como en los cambios de dispensaciones. En los cambios de edades es 7 veces más duro y más fuerte que en los cambios de edades. Así es que podemos ver que cuando iba a venir el pastor profeta Jesús, todo eso también ya Dios lo había tipificado en los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando vino, entonces allí estaba uno en donde estaba todo lo que había estado en todos los demás profetas. Los demás profetas le habían representado en lo que él llegaba, lo habían tipificado. Luego, así fue para la primera venida. Y para la segunda venida, entonces los venidos. Y para la segunda venida, entonces los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia le han estado representando, le han estado tipificando a él hasta que él llega por segunda vez. Por lo tanto, entonces podemos ver que el más que se acercaría a lo que sería la segunda venida del Señor plenamente cumplida sería el precursor en el cual se cumpliría una parte de la venida del Señor. Así es que podemos ver que donde el precursor terminó, ahí lo continúa el precursado. Donde Juan terminó, ahí continuó Jesús. Así es que podemos ver estas cosas para poder entender el tiempo en que nosotros vivimos. Moisés tenía que ser un pastor profeta, tipificando así a Jesús, que sería un pastor profeta. Jesús también dijo, yo soy pastor, porque él dijo, yo soy el buen pastor. Todos los profetas habían sido pastores espiritualmente del pueblo de Israel. Pero cuando llegó Jesús, él era el buen pastor. Él era el pastor de los pastores y el profeta de los profetas. Porque él era el pastor profeta de una nueva dispensación. Así es que siendo de esa manera, entonces podemos ver también que cada uno de los 7 mensajeros de cada una de las 7 edades de la iglesia, cada uno de ellos fue el pastor de su edad. Porque cada mensajero pastoreó la edad en que vivió con la palabra de Dios. Pero luego, cuando se cumple plenamente la segunda venida del Señor conforme al orden de su venida, entonces el pastor profeta estará pastoreando la edad de la piedra angular, estará pastoreando el rebaño de Dios, estará pastoreando las ovejas con el alimento espiritual para esa tercera dispensación. Estará trayendo ese alimento, esa palabra que necesitan las ovejas de ese tiempo. Será un pastor profeta, porque un pastor es importante, pero si es pastor profeta,
Entonces el pastor profeta recibe directamente de parte de Dios la palabra para esa dispensación en que se está viviendo, y las ovejas de esa dispensación reciben ese alimento a través de ese pastor profeta. Estamos nosotros viviendo en la tercera dispensación, en donde los escogidos del Señor, las ovejas del Señor, son alimentadas por la palabra de la tercera dispensación, el mensaje de la tercera dispensación. Por lo tanto, conociendo nosotros estas cosas, nosotros podemos entender este tema que hemos en esta mañana, al cual nos hemos acercado, este tema, el pastor profeta. Y entonces tenemos que darnos cuenta que para cada dispensación ha habido un pastor profeta. Ese pastor profeta es el pastor de esa dispensación. No importa que esté vivo o esté muerto, es el pastor de esa dispensación, y su mensaje que es traído es el mensaje que estará durante esa dispensación. Por ejemplo, Moisés fue el pastor profeta de la primera dispensación, y su mensaje es el mensaje para toda la primera dispensación. Ese mensaje no puede ser cambiado, ni a ese mensaje se le puede añadir. Pero luego, cuando llegó el tiempo para la segunda dispensación, apareció el pastor profeta de la segunda dispensación. Y cuando apareció, entonces trajo su mensaje, y su mensaje es el mensaje de la segunda dispensación. A este mensaje para esa segunda dispensación ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Y cualquiera que lo haga es señalado por la Escritura como anticristo, es señalado en la Escritura como uno que está bajo maldición. Cuando llega el tiempo para la tercera dispensación, entonces aparece el pastor profeta de esa tercera dispensación en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, con el mensaje para esa tercera dispensación. Y entonces ese mensaje es el mensaje para toda esa tercera dispensación. Y ese pastor profeta es el pastor profeta mensajero para esa tercera dispensación. Y a su mensaje no se le podrá ni añadir ni quitar. Y cualquiera que lo haga, su parte le será quitada del libro de la vida. Por lo tanto, podemos ver el tiempo en que nos encontramos, y podemos ver que en las tres dispensaciones ha sido el mismo Dios, pero en tres dispensaciones, en tres etapas, tres dispensaciones, en tres etapas. Ha sido el mismo Dios en la primera dispensación como Padre, en la segunda como Hijo, y en la tercera como Espíritu Santo. El mismo Dios manifestándose, y el mismo Dios usando en cada dispensación a un velo de carne, al cual Él lo coloca como el pastor profeta de esa dispensación. Pero que, en resumidas cuentas, el pastor profeta es Dios, pero manifiesto a través de carne humana, porque siempre lo ha hecho de esa manera. Su mensaje en cada dispensación abarca la dispensación para la cual ha venido ese mensaje. Para poder haber
un cambio de mensaje, tiene que haber un cambio de dispensación. Después de la tercera dispensación, no hay nada más. Porque Dios se perfecciona en 3. Por lo tanto, podemos ver el tiempo en que estamos, podemos ver la hora en que vivimos, la dispensación en que estamos viviendo, el mensaje que corresponde a esta tercera dispensación y la amplitud de ese mensaje. Podemos ver que ese mensaje de la tercera dispensación se extenderá por toda la eternidad. No tendrá fin. El mensaje de la primera dispensación comenzó, pero terminó. El mensaje de la segunda dispensación comenzó, pero terminó. El mensaje de la tercera dispensación continuará por toda la eternidad. Viendo nosotros con nuestros propios ojos las promesas y su cumplimiento en este tiempo en que vivimos, ¿qué más podríamos decir que gracias a Dios que nos ha tocado vivir en este tiempo de la tercera dispensación, a la cual hemos entrado, hemos oído la voz del pastor profeta que nos ha llamado a los pastos frescos del mensaje de la tercera dispensación, y al estar dentro podemos ver que nuestra hambre espiritual es saciada. Podemos ver que nuestra necesidad espiritual ha estado siendo saciada y que tenemos alimento mientras haya una tercera dispensación. Así es que habrá alimento por toda la eternidad. En ese alimento espiritual del mensaje de la tercera dispensación, Dios nos permitirá conocer lo que ningún ser humano ha conocido en esta tierra. Nos permitirá conocer aún cosas que nadie se imagina que algún ser humano habrá de conocer. Conoceremos todos los misterios habidos y por haber, como se dice comúnmente. No habrá cosa que no sea conocida por las ovejas del redil de la tercera dispensación. Lo que muchos desearon conocer en otras dispensaciones pasadas, en la primera o en la segunda, nos será permitido a nosotros conocerlo a través del alimento espiritual que estaremos recibiendo, que estaremos comiendo espiritualmente. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios saldrá palabra tan de vida eterna, palabra de Dios que nos alimentará espiritualmente, que nos dará el conocimiento de todas las cosas que otros no conocieron, aunque lo desearon. Por lo tanto, nos faltan palabras a nosotros para decir hasta dónde llegaremos en el conocimiento de Dios. Nos dice la Escritura que todos conoceremos a Dios y que conoceremos como somos conocidos. Por lo tanto, no habrán límites en cuanto al conocimiento que alcanzará el grupo de escogidos pertenecientes
al redil de la tercera dispensación. No habrá límites. Al no haber límites, entonces ya podemos entender todo lo que nos espera por delante. Podemos ver que todas estas cosas espirituales que hemos estado recibiendo algún día se materializarán, y algún día no muy lejano estaremos viviendo en el milenio. Tendremos un milenio y allí nos gozaremos también. Disfrutaremos de las bendiciones que Dios tenga para nosotros para ese tiempo. Y será cumplida la promesa del reino milenial. Por lo tanto, ¿qué es para nosotros vivir aquí 10, 15, 20, 30, 50, 60 o 100 años? Al lado de lo que nos espera, es como un segundo en la vida nuestra allá en el milenio. Sería algo tan corto, tan pasajero. Fíjese, 100 años que usted pueda vivir aquí, al lado de 1000 años allá en el milenio, viene a ser, ¿qué? Una décima parte. Fíjese, si usted puede vivir aquí 100 años, vivir 100 años bien vividos aquí, sirviéndole a Dios, eso, al lado del milenio, usted solamente lo que vivió fue una décima parte de lo que va a vivir en el milenio. Y al lado de la eternidad que sería, no hay un número tan pequeño que usted pueda escoger para ponerlo ahí y decir que vivió cierta milésima o millonésima de lo que usted estará viviendo por toda la eternidad. O sea que no hay número para poderlo usar que sea tan y tan pequeño. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Tenemos que saber cómo han de ser las cosas del futuro, cómo han de ser las cosas del futuro, viendo las cosas que Dios está haciendo en el presente. Y entonces podremos decir, tendremos un milenio, tendremos un reino milenial por delante para vivir, para reinar. Reinaremos juntos por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y también jugaremos al mundo también, como está escrito en la palabra. El pastor profeta. Ese es el mensaje para esta mañana, y yo sé que ustedes han entendido, y lo han entendido, saben todo lo que esto significa para este tiempo, y ustedes pues saben que en el tiempo allá de la primera dispensación y en el tiempo de la segunda, todo lo que aconteció también señala lo que acontecería en esta tercera dispensación. Aquello en este tiempo viene a ser tipo y figura de lo que está sucediendo en el plan de Dios. Bueno, ¿qué más podríamos hablar? Si sigo hablando un poquito más, tendría que tocar algo aquí y examinar el juicio que vino en el tiempo de aquel pastor profeta Moisés, el juicio que vino para el momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto. El juicio fue la muerte sobre los primogénitos, y eso fue a medianoche, mostrando la medianoche espiritual de la cual nos habla la Biblia y la condición espiritual en que está
esta humanidad es la condición de medianoche. El juicio cayó a medianoche. Por lo tanto, ustedes podrán ver lo que nos habla la Escritura y podrán ver que todas esas cosas estarán ligadas al mensaje de la tercera dispensación. Dios obrará todas las cosas, porque cuando hay un mensaje, luego el mundo que lo rechaza, entonces se tiene que atener a las consecuencias y el mundo se queda con el mensaje que ya pasó, rechaza el mensaje nuevo y la dispensación nueva, y entonces Dios, como promete destruir el mensaje pasado con todo lo que pertenece a ese mensaje pasado, entonces viene el juicio sobre el mensaje pasado con la gente que están en ese mensaje pasado. Así es que ya ustedes pueden ver lo que ha de acontecer, porque cuando algo nuevo aparece, lo viejo tiene que ser destruido para dar paso a lo nuevo. Así es que podemos ver esas cosas y podemos ver entonces que para Dios hacer alguna cosa, primero Él tiene que traerle a esta tierra todas las cosas que tengan que ver con lo que Él ha de hacer. Y tiene que darlo a conocer, revelarlo antes de Él hacerlo. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Si seguimos adelante vamos a tener que estar hablando sobre las plagas, sobre los juicios que han de caer sobre la tierra, y eso vamos a dejarlo un poquito quietecito, un poquito reservado. Ya pues nosotros sabemos sobre esas cosas bastante, pero que a nosotros lo más que nos interesa a nosotros como creyentes es la parte de bendición que nos ha tocado a nosotros. Y los que no han querido la parte de bendición que ha venido, entonces escucharán la parte de juicio, que es entonces la que han de recibir. El que recibe la parte de bendición, la palabra de bendición que Dios envía, entonces recibe la bendición. El que la rechaza, entonces le toca después oír la palabra de juicio y luego recibir el juicio que viene a causa de esa palabra que fue hablada. Así es que esperamos que estas cosas sean predicadas allá en esta etapa que ha de venir. Por eso es que usted sabe, cada cosa tiene su tiempo, su momento y su gente. Así es que yo creo que cada uno de nosotros lo que deseamos principalmente es oír toda la palabra de bendición que Dios ha prometido para nosotros. Somos hijos de luz, hijos de bendición. Por lo tanto, por eso es que Dios nos trae esa palabra, mostrándonos las bendiciones que Él nos ha dado en este tiempo, cómo Él las ha estado cumpliendo las promesas, para que así nosotros disfrutemos de esas bendiciones. Pero espere usted hasta que llegue la etapa para las fatuas y para los perdidos, y entonces usted escuchará otras cosas que solamente parcialmente hemos oído, pero que después, siendo ese el mensaje que les corresponde a ellos oír, lo van a oír. Así es que ya les dije bastante con eso, y si les dije bastante, entonces esa es la causa por la cual hay cosas que van a ser predicadas para específicamente ese tiempo, pero que pertenece a la tercera etapa. Pero que la tercera etapa tiene bendición para los escogidos
tiene también palabra para las fatuas y tiene también palabra para los perdidos eternamente. Así es que el mensaje que nos toca a nosotros es el mensaje de liberación, el mensaje de bendición, y ese es el que estamos escuchando. Y en ese mensaje también oímos que así como hemos entrado en una liberación, en un éxodo espiritual, también entraremos a una liberación y éxodo literal, siendo libertados de estos cuerpos terrenales, recibiendo un cuerpo celestial, un cuerpo transfigurado, un cuerpo transformado, porque estos cuerpos terrenales serán transformados conforme a la promesa de Dios que dijo: y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, que no seremos delanteros a los que durmieron, porque ellos resucitarán primero, pero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Transformados, y luego arrebatados, y entonces ya no perteneceremos a esta tierra acá en lo literal con cuerpos terrenales, sino que pertenecerán nuestros cuerpos a la dimensión celestial. Así es que ya las leyes terrenales que sujetan a los cuerpos terrenales no tendrán ninguna autoridad sobre nuestros cuerpos terrenales. Así es que usted puede buscar todas las leyes terrenales a lo cual están sujetos estos cuerpos, y ninguna de esas leyes tendrá autoridad ni dominio sobre nuestros cuerpos transformados que hemos de tener. Así es que si no tendrán ningún dominio, entonces ni tiempo, ni materia, ni nada nos sujetará, ni distancia ni nada. Así es que no habrá límites para los escogidos del redil de la tercera dispensación. Bueno, el pastor profeta, ese es el tema de esta mañana o de este día. Esperamos que haya sido de bendición para todos y que nos haya ayudado a todos a entender mejor el tiempo en que estamos.